Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta nueva jornada, la jornada número 4 de este mes de la geotermia. Muchísimas gracias. Hoy me encuentro con Jessica. Hola, Jessica. Me va a apoyar en esta Hola, ocasión buenos días. moderando. ¿Qué tal, Jessica? Muchas gracias. Muchos conocen a Jessica, los que no, de la Universidad de Caldas. Ya lleva amplia experiencia trabajando en esto de geotermia, del Grupo de Investigación de Estratigrafía de la de Caldas. Así es que nuevamente, Jessica, muchísimas gracias. Se siguen uniendo, ya somos 19. Hola, Alcides. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. En esta ocasión tenemos un invitado de la casa, un invitado especial. Me refiero a nuestro miembro oro, corporativo oro, Dewhurst Group, una empresa con amplia experiencia en geotermia, geotérmica, que hace muchos años ya está aquí en Colombia. Realmente es una empresa que cree en lo que está pasando de la geotermia en Colombia. Así es que bienvenidos al equipo de Dewhurst. Estoy con Camilo, con Laura y con Diana. Vamos a hablar de un proyecto que ahorita están como empresa desarrollando en Paipa. Es un proyecto con bastantes expectativas. Paipa ha sido conocido hace muchos años por sus aguas termales, pero el potencial más allá de sus aguas termales es muy grande. Y Dewhurst y su equipo han creído en eso y están trabajando ya hace un tiempo. Así es que bienvenidos. La charla es el mismo tema, me refiero al proyecto de Condor Paipa, pero vamos a verlo desde tres ámbitos, desde lo técnico, desde lo ambiental y desde lo social, que es clave, siempre lo decimos, no solo es una cuestión de geociencia ni de ingeniería, es una cuestión de comunidades, de la parte ambiental. Así es que bienvenido Camilo, Laura y Diana. Vamos a conocer un poco de nuestros invitados. Camilo Matiz, ¿qué más, Camilo? ¿Cómo va? Hola Jesús, buenos días a todos, un gusto estar por Vale, acá. un poco de Camilo, ingeniero catastral, hijo de esta, ha hecho su maestría en Ciencias de la Información y Geomática de la Universidad Distrital y es estudiante de doctorado. Ya hace como un año largo, 2 años, es que genial, Camilo. Adelante con ese doctorado. Ha hecho varios entrenamientos fuera del país, uno de ellos es el programa que se hace en Islandia, el de los 6 meses de geotermia, pero también ha hecho cositas en Francia con la Comisión Internacional de Flujo de Calor, específicamente con la Universidad de Sorbona, es que ha tenido buena experiencia fuera del país. En cuanto a la experiencia académica, técnica, bueno, en exploración de recursos geotérmicos, en modelamiento, gradiente geotérmico y flujo de calor, también en favorabilidad mediante análisis de preflujo y análisis, geomática, integración de geomática y geotermia, gravedad absoluta y sensores remotos. También consigue con Machine Learning y ciencia de datos. En este momento tiene el cargo del director de ciencias en Dewhurst Group, la parte del líder técnico del proyecto Condor Paipa. Es que Camilo, bienvenido otra vez. Seguido vamos a tener la intervención de Laura Contreras. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenos días a todos. Laura, bienvenida. Ingeniera geóloga, tiene 3 años de experiencia en la parte de ingeniería en áreas geotérmicas, en petrografía y en geotecnia, con formación en habilidades adquiridas en áreas especializadas como la perforación geotérmica, inclusiones fluidas y gestión de proyectos. En este momento tiene el cargo de coordinadora técnica y socioambiental, el líder del estudio de impacto ambiental y social del proyecto Condor Paipa, y también apoya la parte técnica del grupo Dewhurst Group en Colombia. Bienvenida, Laura. Y por último, Diana. Hola, Diana, ¿qué tal? Hola Jesús, muy buenos días, espero que estés bien. Un saludo para todas las personas que están presentes. Diana, bienvenida. Bueno, un poquito de Diana, socióloga, genial. Necesitamos de estas profesiones en la geotermia. Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, agente de desarrollo local certificada por Fundagedescol, sí, espero lo haya dicho bien. Candidata a magíster en desarrollo rural de la Universidad Javeriana. Ya tiene 5 años de experiencia laboral en áreas de cooperación internacional, en formulación de proyectos y programas con metodología en el marco lógico de comunidades, gestión pública, en formulación y supervisión de proyectos. Tiene una alta experiencia en liderazgo y coordinación de equipos de trabajo y en este momento su cargo en Dewhurst Group es coordinadora social en formulación e implementación del plan de gestión social y gestión pública del proyecto geotérmico Condor Paipa. Así es que Camilo, Laura, Diana, bienvenidos otra vez. Y antes de iniciar como tal con el proyecto, conocer un poco lo que se está haciendo en Paipa, quisiera que nos comentaran qué es lo que hace Dewhurst, saber un poco de la empresa. Adelante. Gracias Jesús. Bueno, de nuevo gracias a todos por la asistencia. La idea es socializarles el proyecto, pero como dice Jesús, vamos a charlar 2 minuticos sobre qué hace Dewhurst Group. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí. Listo, pues nada.
Nosotros somos una empresa, un grupo empresarial que converge en la geotermia, pero también tenemos varios focos de impacto y modelo de negocios. Estamos en la exploración y evaluación de recursos, desarrollamos e implementamos, también vamos enfocados a un desarrollo rural y sostenible y a un financiamiento. En la parte de exploración y evaluación de los recursos tenemos lo que es las 3G, el modelamiento conceptual como tal del sistema, valoramos económicamente la capacidad del yacimiento, del reservorio geotérmico, hacemos un modelado 3D para llegar como tal hacia esta estimación ya con los datos con los datos duros, con los datos procesados y con las estimaciones correspondientes para valorar como tal un proyecto desde cero, desde la exploración hasta la utilización del recurso. Desarrollamos e implementamos en el sentido de la perforación, toda la ingeniería que conlleva la parte de la perforación, pero también la utilización, la supervisión como tal de ese tipo de proyectos, el project manager on site. También tenemos lo que es el logueo de los también está la parte de los registros, todo lo que tiene que ver con el impacto de estudio ambiental, el estudio del impacto ambiental, el plan de manejo ambiental, que se vuelve pues una herramienta llamada junto con lo social, que tal vez uno no lo consideraba inicialmente dentro de lo técnico, pero que forman un ítem relevante y por eso vamos a exponer el proyecto desde esas dos aristas y al final para que sea también una perspectiva relevante para esto. Toda la ingeniería de infraestructura. También tenemos toda la parte de que no solo vamos enfocados en los proyectos a que sean desde lo técnico, desde el desarrollo, sino que hay que hacerlo de manera sostenible y todos entenderán que la geotermia, sobre todo en la generación, impacta a las áreas rurales. Así que los proyectos que manejamos en la compañía van enfocados hacia los usos directos, sobre todo a la parte agroindustrial. También la idea es que, como les comento, sean sostenibles, tengan un impacto en toda la comunidad, no solamente en lo rural, también en lo urbano, pero la idea es que desde el municipio donde se hace en este caso nuestra bandera es Paipa, se hace como esta implementación y el apoyo técnico y el acompañamiento que se hace para este tipo de proyectos. Y como tal, el financiamiento, somos un gestor de un fondo que lo veremos en lo que está basado un poco la experiencia de la análisis de la viabilidad económica y financiera de este tipo de proyectos y un Data Driven Expert donde nos permite tener una toma de datos desde un punto de vista de un pool de expertos que conocen las temáticas, que conocen los sectores y así poder tomar unas decisiones apropiadas para lo que es la sostenibilidad de ese tipo de proyectos. Eso es como a grandes rasgos lo que hacemos en la compañía y nos enfocamos en este momento un poco hacia allá. Perfecto, Cavi, muchísimas gracias y bueno, esperamos que todo les salga bien, no solamente en este proyecto, sino en los que se vengan en Colombia. Como les decía, Diforest es una de las empresas que siempre ha creído la geotermia en el país, así que bienvenidos a este webinar y como siempre, bienvenidos a GeoCol. Vale, Jesús, muchas gracias. Bueno, entrando en materia, como ya Jesús me presentó, estoy liderando la parte técnica del proyecto de Condor Pipe Colombia, soy el director de geociencias de Dihers Group y la idea desde el componente técnico es que vamos a tener vamos a mirar el modelamiento conceptual con base en la data del Estado que viene precisamente del Servicio Geológico Colombiano, un potencial de generación que ya lo ha calculado, si bien también el Servicio Geológico, nosotros tenemos unas estimaciones para lo que es el proyecto Condor Pipe y la composición global o los tres ejes que denominamos para luego darle paso al componente ambiental y al componente técnico. Si les parece, vamos a hacer, como Jesús lo comentó, la presentación es una sola, pero está dividido en tres componentes. Lo que haremos es que al final de cada componente vamos a tener como la sesión de preguntas pequeña para cada apartado y ya luego vamos a lo ambiental por Laura y a lo social con Diana. Entonces, sin más, pues nada, nos sobra decir que eso está trazado el proyecto en la transición energética y nos estamos acordes a las metas globales de la Agenda 2030, sobre todo en los 5 objetivos que impactan la geotermia directamente, que como todos conocemos acá, no solamente es la generación de energía asequible y no contaminante, sino también impactando la industria, innovación, ciudades y comunidades más sostenibles, resilientes, una producción y consumo responsable, ya que sea este adelanto en producción, en la economía, con energía limpia, renovable, sustentable y por ende de base, que es lo que nos diferencia de las demás, ¿cierto? Y por ende todo lo que sabemos que es la acción por el cambio climático. Así que la lucha contra este calentamiento global se da en aplicar este tipo de energías, en utilizarlas. Vamos a reducir pues enormemente la emisión de gases de efecto invernadero. Hacemos un cambio en el modelo energético, que es el paradigma que maneja el país hoy en día, cómo mejorar su grid, cómo aportar más desde las renovables y bueno, la idea es que la geotermia aporte y como tal el proyecto, como tal, aporte a la grilla del país, a la grilla de energía eléctrica para la distribución como tal, hacer un consumo eficiente, en eso los usos directos manda la parada para una eficiencia energética y tener una economía circular, perdón,
y sostenible en el impacto de estos sectores que se benefician como tal de la generación y por ende de los usos directos de la geotermia. Un poco en el marco de cómo está funcionando nuestro proyecto y va todo lo que ya conocemos, que siguen desde la ley 1715, desde la 2099 del 2021 y como tal del decreto y también de la resolución que están activos hoy en día, se sabe y se escucha que viene un gran cambio para la resolución 40302 en la función de cómo solicitar el registro geotérmico, pero el proyecto Cóndor Paipa nace bajo este marco jurídico, ¿cierto?, que existe en el país en función del Estado y por ende que aún hoy en día lo maneja el Ministerio de Minas y Energía. Y también nosotros estamos con las especificaciones para el estudio de impacto ambiental, por ende que para el registro geotérmico se pide un instrumento de este tipo, que Laura lo va a ampliar más adelante su componente. Entonces, todo para contarles que estamos enclavados en mantener lo que es el marco jurídico vigente y estamos en función de ello para avanzar con esta parte. Solo como contexto, pues en el continente latinoamericano tenemos grandes representantes como México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, sobre todo en Centroamérica, ahorita en Chile sobre todo, y que hay una generación como tal, pero esto es como contexto para hacerles notar que la idea es que en Sudamérica tome ritmo como se hace en Centroamérica, tenemos un potencial estimado, se puede no solamente hacer la generación y por ende todo lo que podemos nosotros como apasionantes, como apasionados, perdón, y entusiastas de la geotermia, que sé que la mayoría de los que estamos en la Geocol como corporativos oro o como entusiastas individuales y demás, lo queremos ver representado, así que la intención es poder marcar en el país no solamente una mega de como existen pares, sino también esas megas que harán que podamos desarrollar una industria, un sector alrededor de la geotermia hoy en día, pues que se ve en el país. Todo esto fundamentado en que hay una estimación del Estado por parte del Servicio Geológico, digamos, de la estimación de este potencial. Aquí, digamos, los 1.170 megawatts están desde la parte hidrotermal, pero también se hace referencia a que tenemos un alto potencial, sobre todo en las cuencas sedimentarias, perdón, en las cuencas sedimentarias donde puede haber un aprovechamiento como tal para coproducción, tal vez para una producción de media, tal vez de media, de baja, de por sí se podría dar, pero sí he pensado también en los usos directos porque es otro tipo de aprovechamiento de la geotermia, ¿cierto? Los sistemas en play sedimentarios son diferentes a los hidrotermales, pero podemos entenderlos de una manera más amplia para conocer este verdadero aprovechamiento del recurso que se ve allí. Y su comparación con diversos países del continente latinoamericano, sobre todo que son comparables por las economías, por todo lo que se maneja en función del sector productivo y demás, pero también están los países del Club de la Mega, que a la final en otras latitudes podemos ser comparados con ese tipo de potencial. Ya para entrar en materia, el Servicio Geológico define el área geotérmica de Paipa en función de lo que encuentra de la geología, geofísica y geoquímica que esta entidad del Estado ha levantado por mucho tiempo, por más de 20, 30 años. Se define un área más o menos de 143 kilómetros cuadrados y para hacer énfasis, el sistema geotérmico que se identifica se encuentra al sur del lago Sochagota, que también coincide con el sur de la cabecera municipal del municipio. Todos lo conocemos, no voy a entrar mucho en detalles de lo que es el modelo, voy a explicar muy por encima, lo conocemos, tengo la fortuna de haber sido también autor de este modelo, pero lo que vamos a ver es más un poco las proyecciones de lo que tenemos, hacia dónde iría un poco el proyecto y los tres ejes fundamentales de lo que es. Como para contarles lo que queríamos mostrar, el Servicio Geológico estima 21.5 megawatts a través de la estimación de este potencial por geotermometría. Nosotros tenemos una estimación pues mucho más conservadora un poco, preveyendo también hacer una comprobación de lo que encontremos en el sistema, pero nada, nos basamos como tal en este esquema, modelo conceptual, donde podemos ver la fuente de calor, cómo hay un tránsito desde la zona de recarga, el outflow para que lleve como tal el flujo del reservorio hacia la zona de descarga principal que se da en el ITP Lanceros. Y también en este modelo se consideró un sistema secundario apoyado en el intrusivo del Durazno, con una fuente de calor de posible origen radiogénico, donde podemos también tener un sistema asociado y que, bueno, asociado a esas consideraciones o configuraciones geológicas y geofísicas y geoquímicas, pero también que se pueda hacer otro tipo de aprovechamiento como tal allí. Perdón. También tenemos que considerar que hay unas manifestaciones que nos permiten como tal, en el tránsito del outflow como tal,
como son la playa, y podemos tener unas altas temperaturas hasta la descarga que se da en el Itupe Lanceros de más o menos 70 grados Celsius. Y también tenemos algunos manantiales altos en salinidad, donde se comprueba, digamos, este tipo de enmascaramiento que se da allí por esas aguas termales. Esto como gran contexto técnico para no ahondar en lo que ya existe, digamos que la idea no es contarles lo que ya muchos por la literatura conocemos. Las fases de exploración que nosotros tenemos acá para el proyecto van desde el reconocimiento hasta la factibilidad, diseño y el aprovechamiento. Nosotros pues tenemos un reconocimiento de identificación de estas áreas potenciales en función de la información existente. Vamos a terminar digamos, de detallar un poco más en la geología, en la geofísica, en la geoquímica, ya que se complementa un poco también con los entregables que deben ir en el EIA, así que es transversal un poco la información que se levante para efectos de la escala de trabajo y del desarrollo que nosotros vamos a hacer. Ya luego viene como tal lo que nos atañe, que es la exploración del subsuelo, perforar para confirmar el recurso, perforar también para conocer las temperaturas desde una manera, desde el punto de vista del Servicio Geológico lo ha hecho con sus perforaciones, esa es información del Estado, pero el proyecto necesitará también hacerlo para confirmar y tener certeza, ¿cierto? Sabemos que el riesgo en la geotermia es alto, a la final eso es lo que nos da certeza de qué podemos aprovechar, qué podemos utilizar y cómo lo podemos explotar para la generación. Y por último, esa factibilidad que haremos en la ejecución del tipo de tecnología que vamos a dejar encima del reservorio que identifiquemos que nos pueda dar Paipa, y así podemos generar energía para integrar la grilla, ya que Paipa precisamente es el área del país desde el punto de vista de la empresa y personalmente también, que está enclavado en la parte donde más fácil se puede conectar a esta grid y ofrecer un sinnúmero de beneficios no solamente a la comunidad, sino también como tal a toda la parte del país, dando la distribución de esta energía. Ya para entrar un poco en lo que consideramos nosotros los tres grandes ejes que tenemos en el proyecto Cóndor Paipa, que la idea es que Dewhurst Group hace desarrollos sustentables en Colombia, es la generación de energía, los usos directos, que se vuelve un ítem importantísimo, y la idea es que sin educación no complementamos esto, así que la idea del proyecto es ser muy integrador en estas aristas y tener un centro de excelencia geotérmica que convoque a diversos sectores desde la academia, científicos, la industria y demás. Entonces, como les contaba de la parte de generación, tenemos una estimación de 10 megawatts con una vida útil de más de 30 años. Veremos por encima lo que ya conocemos, que se puede hacer en usos directos de calefacción, invernaderos, acuicultura, hotelería y turismo, que son como los grandes sectores que impactan a Paipa también y por ende la región Boyacá Centro, donde también se vería beneficiada de esto, y el centro de excelencia con universidades que precisamente como la UPTC, que tiene una escuela de ingeniería geológica allí importante y donde se trabajan temas de geotermia, de los semilleros, de diversos profesores y profesoras que se dedican a estos ítems y también como tal desarrollando tesis y todo un conocimiento, pero también esto ha impactado en que otras universidades aboquen sus ojos a estudiar un poco más desde sus aristas el área geotérmica y no solamente Paipa, sino que la acompañe, que es un sistema, digamos, mucho más grande que CIS, así que se genera un conocimiento global que llevado a una escala de detalle pueda beneficiar muy bien lo que es el componente del proyecto. Y como tal veremos también en la parte del componente social, Diana explicará qué es esta idea del Geoparque de UNESCO y por qué va integrado un poco al proyecto Cóndor Paipa. Nosotros tenemos unas estimaciones desde la metodología de ESMAP, del Energy Sector Management Assistance Program, donde hemos estimado que más o menos las 10 megawatts alcanzarían para 70.000 a 80.000 hogares, impactando aproximadamente 250.000 personas en el país. Esto quiere decir que el impacto es bastante grande. Podemos estar haciendo una sinergia muy importante, como les comento, con lo que es Boyacá Centro y todo este sector que se ha conocido históricamente como minero, pero que la geotermia entra a ser esa energía de transición, ¿cierto? Ya que está tan de moda esta palabra de la transición, para acompañar ese cambio como tal y entender que hay más opciones de la generación y por ende también de un modelo de negocios que se fundamente en el uso de una energía, en este caso renovable. En Boyacá específicamente, como les contaba, la idea es impactar 90.000 hogares y aproximadamente unas 250.000, 275.000 personas. La idea es que esto, el proyecto es para la comunidad, desde la comunidad, involucrando por ende esta distribución, pero no solamente la generación, sino como lo veremos también la parte de los usos directos. Discúlpenme la tos. Digamos, desde la parte expertura superficial, lo voy a comentar de manera breve porque pues Laura lo va a tocar. Para el estudio de impacto ambiental hay que levantar una línea base
y se levantan diversos componentes para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Ambiente y también en este caso los requerimientos de Corpo Boyacá, que es la autoridad ambiental que estaría, digamos, vigilante ante este ítem, digamos, de su jurisdicción en el departamento de Boyacá. Nosotros con la data existente pública y también la que levantemos, se hará un modelamiento del yacimiento, un modelamiento del reservorio para entender sus características finales, para el posible aprovechamiento final, que ya va con una tecnología integrada encima del reservorio, ¿cierto? Para que permita su explotación. Y pues obviamente esto se necesita una etapa exploratoria de agujeros de gradiente geotérmico de 500 metros a 1000 metros de profundidad. La literatura, la teoría habla de que hasta 400, 500 metros es suficiente, pero lo interesante es conocer un poco más de información, entendiendo que el modelo conceptual de Paipa generado por el Estado permite entender que hay un reservorio más o menos somero, ¿cierto? Entonces podríamos entenderlo un poco más de cómo trabaja, cómo está esta temperatura en función de lo que se tiene en el área geotérmica. Y esas son las perforaciones ya de exploración que nos permiten llegar hasta 2000 metros de profundidad con el objetivo de confirmar este gradiente de temperatura y el modelo conceptual o afinarlo en función de lo que podamos encontrar allí en esta parte exploratoria ya como tal del subsuelo. Nosotros, digamos que hemos identificado en función de la información existente que la tecnología a utilizar sería una planta binaria, de que sería un ciclo de 2 tiempos, ya que, digamos, no hay una temperatura suficiente para hacer, digamos, ebullición. Se trabajaría, en este caso, con un tipo de fluido que permite ebullir a una temperatura menor a la que se debe hacer para que pueda generar y mover en la turbina y así generar la electricidad. Así que la tecnología binaria, en función de nuestras estimaciones, sería la tecnología llamada a utilizarse como tal en el área geotérmica. Y por ende, pues nada, tenemos también el entendimiento como tal de lo que es el reservorio aplicado a ese tipo de tecnología, permitiendo pues que haya, digamos, pozos de reinyección para que el sistema se mantenga en equilibrio y también cumpla con ciertas necesidades y ciertos, eso se explicará un poco más en el plan de gestión social que les presentará Diana, pero que se permita a la comunidad entender que la geotermia es su amiga y no impactará negativamente, digamos, toda la afectación desde el punto de vista geológico de los manantiales termales, sino con el entendimiento correcto de lo que se quiere implementar allí, el proyecto llegue a buen término, porque muchas veces lo técnico toma mucha relevancia, es lo que nosotros queremos entender. Allí está el recurso, funciona así, ya tiene ciertos componentes, pero si la comunidad no se apropia del conocimiento que tiene allí, no se apropia de que el proyecto va a servir para mejorar la calidad de vida desde el punto de vista de una energía asequible y sostenible, el proyecto casi no iría. A la final, la comunidad, la beneficiada, debe entender cómo se genera esta energía, cómo se utiliza, cómo se explota y cómo es de amigable con el medio ambiente y que precisamente esa energía renovable está enfocada hacia esa parte. El segundo componente que toma una relevancia importantísima y sobre todo en un área como Paipa, al ser casi el corazón de Boyacá Centro, si no que lo es, porque tiene diversos sectores productivos que se ven impactados. Tenemos a la derecha el diagrama del INDAL, que en el 73 da, personalmente para mí, la hoja de ruta, ese mapa, ¿cierto?, que nos permite entender aprovechamientos a escala, porque básicamente es eso, cómo tengo unas altas temperaturas y cómo puedo hacer un aprovechamiento inteligente, así como dirían la diferencia del hard work, sino trabajar inteligentemente en función de aprovechar esta escala del calor, el remanente del calor, para una y otra vez tener una sinergia, ¿cierto?, de diversos sectores productivos que lo hagamos allí. En Paipa está más que dado a hacerse porque primero podremos generar, ¿cierto? Ya vimos cómo se puede mantener, digamos, con una tecnología como la que acabamos de comentar, pero también un aprovechamiento a sectores como los lácteos, que podemos ver impactados para el queso Paipa, como la acuicultura, para los cultivos de trucha y demás, para el sector, digamos, ganadero, también puede verse en el sector de agricultura con invernaderos para ofrecer diversos tipos de no nuevos, sino cultivar variedades diferentes de, no sé, frutas, vegetales que no se den en la región, pero que sean una apuesta como tal a que desde la geotermia o el uso directo el aprovechamiento del calor se pueda dar. Y como tal sabemos que Paipa tiene climas extremos, a la final puede ser solo bimodal, pero en la noche puede hacer heladas y en el día, cuando no hay invierno, puede hacer mucho calor con un sol, digamos, picante, los que conocen el sector. Esto ofrece un gradiente, un cambio de temperaturas en superficie que bien pensado y bien utilizado con un uso directo
puede impactar grandemente la calefacción, ¿cierto? La refrigeración para diversos usos, como puede ser residencial, habitacional o en diversos modelos de negocios de los sectores productivos. Esta es como la punta de lanza. Esta, digamos, desde mi punto de vista también como investigador de la que termino, lo que ha entendido la compañía es con esto le podemos llegar más a la comunidad. Uno quisiera, vamos a poner el monstruo, ¿cierto? De plataforma, de tecnología, la generación, pero la gente a veces, chévere, no sé, si yo enciendo el bombillo, no entiendo si eso me llega de Termopaipa, o eso me llega de hidromiel, o si eso me llega de Hidroituango. La gente a veces no quisiera, no quiere ni entender eso porque está en su día a día, no tiene tiempo, pero cuando ve impactado su alrededor, su entorno, su sector productivo, esta es la geotermia de a pie. Digamos, personalmente yo le envidio a la solar, que un campesino puede comprar 2, 3 paneles y tiene ya 2, 3 focos encendidos, bombillos, o puede conectar algo que le dé la energía suficiente con la que está recogiendo. Eso para mí es lo que debe buscar los subdirectos, llevarle al día a pie a comunidades pequeñas, a sectores productivos que están en crecimiento, el aprovechamiento del calor y entendiendo cómo eso puede hacer una eficiencia energética mejor en su entorno, en su día a día. Allí habrá un entendimiento mucho más amplio para cuando la generación esté lista, ya pueda aportar y entender por qué somos la renovable llamada, porque es de base, verde, sustentable y demás. Porque la geotermia de verdad la llamada para estar siempre, quedarse, porque el recurso siempre, siempre va a estar debajo de nuestros pies. La idea es entender cómo está allí, a ver qué podemos aplicar. Y siguiendo como la parte industrial, lo que les contaba, esta parte de los usos del uso directo del calor para refrigerar los lácteos, la maduración de quesos, todo está listado, los textiles también, veremos en la parte social cómo ha impactado un componente del sector lanero, muy bonito trabajar en Paipa, pero que siempre debe darse desde el enfoque social, desde la comunidad. Aquí la parte técnica está la viabilidad, el go, la bandera verde para avanzar, pero desde lo social es que el proyecto impactaría mucho más. La parte agropecuaria, invernaderos, acuicultura, como el procesado, la deshidratación, el secado, digamos, de frutas y demás que tenemos de la parte productiva. Y como tal, por excelencia, digamos que Paipa siempre es comparable con The Blue Lagoon, que es el gran caso de éxito de un uso directo y sobre todo en balnearios en el mundo y sobre todo en Islandia, que fue una sociedad, digamos, que vio cambiar su contexto como comunidad, como sociedad, a partir de la geotermia también, cómo genera más un modelo de negocios de un balneario como el Blue Lagoon que la misma planta de Testareikir que está al lado, que es impresionante cómo la gente va a querer visitar el balneario, pero sabiendo de que eso se deriva de un aprovechamiento a escala, porque la planta geotérmica no sabía qué hacer con el agua residual y simplemente hagamos, y se volvió como el caso de éxito de estudiar desde la geotermia con ojos también de un modelo de negocios bastante aprovechable y útil, con unas utilidades que le deja a la compañía que lo explota y por ende al país unos ingresos. En eso hay que pensar qué beneficios económicos le trae a la geotermia en los usos directos también, y esas aplicaciones a una comunidad en específico. Así que Paipa está llamado a esto, de hecho lo hace hoy en día con el ITP, es una parada obligatoria para, digamos, a nivel nacional, e incluso balnearios como la playa para la misma comunidad, digamos, de Boyacá, que es otro balneario ya manejado por una cooperativa, se entiende cómo funciona, así que la gente en Paipa entiende la geotermia, hay que darle ese contexto a la comunidad y converger todos desde la industria, desde la academia, desde la investigación, desde la comunidad en general, de cómo podemos hacer el aprovechamiento y cómo se puede ver beneficiado esto. Y esto se basa en la parte del aprovechamiento a escala, como lo vimos, puede ser desde la generación, desde la temperatura que tengamos en el reservorio, para los diversos sectores. Aquí vemos deshidratación de alimentos, como lo hablábamos, la pasteurización, calefacción de viviendas, como les contaba, un ecotel, también un sistema acuapónico, donde también converge esta parte de la agricultura y demás, o también la parte de los cultivos de trucha que se pueden dar en la región. Esto definitivamente con un modelado conceptual que integre la comunidad, como lo veremos, va a funcionar de una manera completamente positiva y que dé buenos resultados. Y por último, y el gran eje que tenemos allí es el Centro de Excelencia Geotérmica. No voy a indagar tanto, a profundizar tanto, Diana lo va a explicar en el componente social, porque también requiere eso, pero la idea es que vemos al SEC, como lo hemos llamado, que impacte los usos directos, que impacte la capacitación
en geotermia, de prácticas profesionales, de mano de obra local, y que eso todo impacte la región, que se hace, como les contaba, de universidades como la UPTC, con la cual tenemos un convenio, en la idea de poder, digamos, promocionar y desarrollar la energía geotérmica desde Paipa, que Paipa sea ese foco, ese punto regional que lleve hacia el país desde un punto de vista más desarrollado, y no solamente pensando en esa generación, sino que converja, ¿cierto?, en estos 3 ítems que nosotros queremos desarrollar como empresa para que el proyecto perdure y así se quede como en el arraigo cultural de que Paipa no solamente es uno de los lugares más bonitos, hablando paisajísticamente del turismo, sino también, ¿por qué no?, un foco de energía renovable, sustentable y de base como la geotermia. Ya para cerrar, nosotros, como les contábamos, tenemos en una parte de nuestro portafolio de negocios ser los gestores de un fondo de desarrollo, en este caso para América Latina y el Caribe, específicamente en geotermia, el GDF, que es manejado por el Banco Alemán y, pues, digamos, desde la Comisión Europea. Nosotros, digamos, estamos asociando, el proyecto está con una subvención y no le está solicitando dinero al Estado. Eso también es positivo, entender estos mecanismos e instrumentos de financiación para que el país conozca que, sobre todo en estas iniciativas verdes y desde la geotermia, hay muchos fondos de inversión y financiamiento que tal vez no son conocidos, y este es uno de esos, y por ende Condor Paipa es como el eje central donde basa sus operaciones. Y estamos en la fase 1, para pasar a la 2, donde estamos en los estudios de superficie, complementados con nuestra información, lo existente en el estado, y luego tener esas perforaciones de confirmación para poder entender mucho más lo que se tiene allí. Eso reduce los riesgos asociados a la exploración, y luego, como tal, en las etapas tempranas del desarrollo, en utilización de lo que es el sistema. Y nada, eso fue un gusto. No sé si tengan preguntas. Aquí, mientras tanto, pues hacemos ese espacio para las preguntas, y ya Laura seguirá con el componente ambiental. Muchas gracias por la atención. Hola Camilo, muchísimas gracias por la exposición. Bueno, me gustaría realizarte, no hay preguntas en el chat, pero me gustaría realizarte unas preguntas puntuales. Por ejemplo, la parte de la exploración, ¿solo lo van a dirigir en la zona central donde está el volcánico, o hay alguna otra anomalía importante que ustedes consideren como en términos de fuente de calor? Nosotros estamos basados inicialmente en el sistema principal de Paipa, en lo que conocemos como tal, lo que está al sur de la cabecera municipal, y que está basado en la estimación del servicio geológico. Así que digamos que está fundamentado en lo que conocemos en la literatura como el volcán de Paipa, ¿cierto? Basado en los altos de los Godos y los volcanes, y todo el entendimiento del reservorio que habría allí, y la idea de nosotros complementarlo con información propia para modelar como tal el sistema geotérmico que tenemos debajo de nuestros pies en esa área. Ese es nuestro foco principal. Obviamente, ya si lo combinamos con temas administrativos, está propenso a expandir la solicitud de este registro geotérmico, pero digamos que técnicamente se fundamenta en el sistema que podemos encontrar allí en Quebrada Honda. Ok, bueno, en el chat tenemos una pregunta que nos dice Víctor Manuel Francisco. Una consulta, ¿cuál es el costo estimado de la energía que planean generar y cuál sería la capacidad instalada mínima? También nos pregunta cuánto es el costo estimado de la línea de transmisión que necesita el proyecto y cuánta es la distancia en kilómetros. Ok, nosotros tenemos un potencial de 10 megas de generación en función de lo que encontremos al momento de modelar el reservorio con nuestra información, apoyados en la información del Estado. Este es como el cálculo, digamos, más conservador que nosotros queremos. Sin embargo, hemos hecho estimaciones que el sistema pueda tener hasta unos 30 megas probablemente, ¿cierto? Siendo un poco más lapsos en la estimación, con base en la tecnología que tenemos allí y demás. Esa sería como la capacidad mínima instalada, digamos que sí, en función de la tecnología binaria que tengamos allí. La idea es que esta planta pueda funcionar con esa capacidad mínima de unos 10 megawatts que tenemos para ofrecer. El costo estimado de la línea de transmisión, bueno, en este caso nosotros no hemos llegado como tal a este punto, sí tenemos unos estimados, pero en función de que tenemos que esperar ser estrictos en el constreñimiento que nosotros tengamos como tal para definir el reservorio, aún no hemos, digamos, llegado a esa etapa de factibilidad para tener en cuenta esas estimaciones. La distancia en kilómetros en función de lo que usted se pueda colgar a la grita, así que afortunadamente y de manera, digamos, positiva, Paipa simplemente se puede como conectar a esta grilla, así que la distribución sería menos, además porque allí está
también diferentes distribuidores como Gensa y demás que se encargan. Así que esas estimaciones, digamos, no las podríamos comentar acá, contar acá por temas también de confidencialidad de la información, pero en su momento se harán unas estimaciones públicas ya cuando tengamos una estimación mucho más clara del reservorio. Listo, muchas gracias. Otra pregunta de pronto para considerar, Cami, es, ¿ya cuentan con un cronograma de perforación y si contemplan realizar más actividades de exploración, tipo hacer más investigaciones sobre gradiente o ya más profundas? Sí tenemos un cronograma de perforación por temas también de la información. Tal vez estamos esperando, obviamente, la aprobación por parte del Ministerio de Minas y Energía del registro geotérmico. Esto es lo que, digamos, ajustaría el cronograma, porque nosotros tenemos ya planteado un cronograma de un día cero hasta un día final en cómo irían, y empezaríamos precisamente, Jessy, con esas perforaciones de gradiente de 500 a 1000. Queremos ir un poco más allá de lo que nos ofrece como tal la literatura para entender un poco más el reservorio, ya que como sabemos el reservorio de Paipa puede estar de somero, es un reservorio somero de lo que entendemos, así que aprovecharemos la información que tengamos allí y por ende después de esas dos, digamos, estimaciones o que esperamos que sean dos perforaciones de gradiente geotérmico, nosotros vamos a las perforaciones de exploración para entender ya como tal, ya sabiendo cómo está el sistema y cómo está la temperatura de la roca que almacena el reservorio, que comprende todo el sistema, nosotros podríamos ir a perforar para ya ajustar el modelo conceptual y entender dónde haríamos la perforación de explotación, la perforación que nos permitiría acceder al reservorio, al recurso. Bueno, yo creo que muy similar a lo que nos estás comentando, Juan Enrique nos pregunta que si ya tienen como ese área planeada para ubicar la planta o como tal, han pensado en un prospecto de dónde ubicarían la perforación para corroborar el recurso y nos agradece por la charla. Gracias, gracias Juan Enrique. Sí, la idea es que tenemos, digamos, o sea, el proyecto se ha contemplado como tal desde este punto de vista, por ende nosotros estamos esperando la aprobación del registro geotérmico para entender dónde podríamos hacer la adecuación como tal. Digamos que va más allá y no solamente es la planta, sino también dónde van las perforaciones de gradiente, dónde van las perforaciones de exploración, dónde irían las de explotación, que es importante, y en función de eso es donde iría la planta, porque a la final también debemos entender cómo podemos hacer el tránsito de la extracción de este recurso, llevarlo hasta la planta, hacer la generación y también pensado en que podamos usar ese remanente de lo que tengamos allí para un uso a escala. Así que es estratégico, digamos, contar con el espacio que se requiera. Tenemos unos prospectos, sí, y a la final esto es lo que también valida un poco cómo se va a dar el desarrollo del proyecto en el municipio de Paipa. Bueno, y Víctor Manuel, como concluyendo la pregunta que estaba realizando, nos dice que si, digamos, estos costos, ¿cómo determina el proyecto que sea viable económicamente? O si digamos que la parte económica no es como el objetivo del proyecto. Ok, claro, ya. Si la pregunta va en ese sentido de si el proyecto es viable, obviamente nosotros hemos hecho los costos para saber que la energía que se pueda vender, ¿cierto? Que el costo de el kilowatt generado que se le pueda incluso ahorita vender al Estado, porque la idea es que el proyecto se conecte a la grid, hace que el proyecto sea viable económicamente. Paipa tiene la particularidad de que, como lo preguntaba usted anteriormente, no hay que gastar mucho en distribuir el recurso y tampoco por ende sacarlo, porque una cosa es cuando yo tengo que sacar el recurso lejos de allí, extraerlo y luego distribuirlo, eso me incrementa los costos, pero también no hace que el proyecto sea viable o no. Claro que tenemos unas estimaciones, claro que el proyecto es económicamente sustentable en este sentido y los números que tenemos para determinar es que sí es posible hacer una generación y esto le puede aportar a la grilla como tal que allí en el sistema, desde el aporte que se hace desde Boyacá como región a la grilla de generación del país, a la grilla energética. Listo, Camilo, yo creo que esas son todas las preguntas que nos consignaron en el chat. Muchísimas gracias por exponernos pues toda la parte del aporte técnico que tienen en el proyecto, muy valioso para vislumbrar a las personas de cómo viene siendo esa parte técnica en la geotermia. Y damos paso al segundo componente que tienen preparado para el día de hoy. Vale, sí, muchas gracias. Y así, Laura. Gracias a todos por las preguntas. Bueno, muchas gracias. Permítanme, voy a compartir mi pantalla, la presentación.
y me avisan si se ve, por favor. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces, bueno, la idea es hablar del componente ambiental del proyecto geotérmico Cóndor Paipa. En general vamos a hablar de las ventajas ambientales de este tipo de energía, los objetivos ambientales de este proyecto, porque pues digamos que desde la empresa se ha concebido este proyecto con una visión socioambiental también, como lo mencionó Camilo, de beneficio para la comunidad. Entonces tenemos ciertos, digamos, impactos positivos a la comunidad en cuanto a la parte ambiental que queremos desarrollar con el proyecto. Y vamos a hablar un poco de la fase en la que estamos en este momento, que es el estudio de impacto ambiental para hacer el trámite de licenciamiento. Entonces, bueno, en general, yo sé que muchos hemos escuchado de la geotermia, puede que muchas personas que estamos acá no sepamos, digamos, cuáles son todos los beneficios de la geotermia con respecto al medio ambiente. Entonces, tenemos, en primer lugar, que es una fuente renovable, que pues sabemos que hoy en día el mundo está buscando las fuentes renovables, ¿cierto? Y sostenibles, y pues en este momento, digamos que la geotermia se destaca por ser de las fuentes más sostenibles que hay. Ya lo vamos a ver, digamos que a medida que pase la presentación, vamos a ver por qué es sostenible. Digamos que esto también representa una estabilidad en el suministro de energía, porque como estamos hablando de un recurso renovable, inagotable, que es el calor de la tierra, esto va, digamos, permitir una generación constante en la energía. No depende del clima, no depende de si llueve o si hace sol, por ejemplo, como la energía eólica, o de si hay, perdón, solar, o si hay viento, como la eólica, o por ejemplo lo que ahorita estamos viendo, todos estos cortes de agua que estamos sufriendo, y próximamente también se habla de cortes de energía, ¿cierto? Porque nuestra malla en Colombia depende de energías que pues son dependientes del clima. La geotermia, a diferencia de esas energías, pues no depende de estas condiciones ambientales, porque básicamente lo que se usa es el calor que está en el subsuelo almacenado. Y por eso también, digamos que la geotermia se destaca en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación a la atmósfera, porque pues no se está quemando nada, no se está emitiendo material particulado a la atmósfera. Entonces podemos ver que hay algunos cálculos en donde se comparan las diferentes energías, como el carbón, el petróleo, el gas natural, y vemos que la geotermia es la que tiene más bajos, digamos que valores de emisiones de gases de efecto invernadero, pero digamos que en específico la geotermia de ciclo binario o flash binario, digamos que se acerca al valor cero en emisiones. Ahí está la fuente, Geothermal Energy Association, de 2007. Entonces, bueno, como vemos aquí en la imagen, esta es una planta que está en El Salvador, se ve que pues digamos que es una zona llena de vegetación, el área que ocupan las plantas geotérmicas es mucho menor comparado con las de otros tipos de energías. Eso significa un bajo impacto paisajístico, conservación de los ecosistemas, conservación de la vegetación, etcétera. También con este recurso, digamos que se destaca por la protección de los recursos hídricos, la reducción de los residuos sólidos, que es algo que se habla mucho últimamente en la parte ambiental de los proyectos. Esto también permitirá, digamos que el desarrollo de la geotermia puede permitir el desarrollo de otras tecnologías limpias, como lo hablaba Camilo, tal vez el tema de usos directos, de cuántas tecnologías, digamos que la geotermia es algo nuevo en el país, pero si seguimos investigando con las universidades y en unión con empresas, podemos, digamos que encontrar muchas más soluciones y proyectos de tecnología de punta, eficientes, que brinden alguna solución, tanto para las comunidades como para empresas. Y pues esto finalmente, digamos que se traduce en una mejor calidad de vida, en impacto también positivo en la calidad del aire. Y digamos que todas estas características hacen que la geotermia sea un recurso sostenible. Entonces, ya dentro de los objetivos ambientales del proyecto Cóndor Paipa, como les mencioné, digamos que la tecnología de ciclo binario en la geotermia, que es, como lo mencionó Camilo, la tecnología que probablemente vamos a estar utilizando en el proyecto geotérmico Cóndor Paipa, debido a la temperatura del recurso, que es de entalpía media. Entonces, el ciclo binario, pues, representa la mejor opción. Además, la más sostenible. Entonces, como lo mencionó Camilo, no sé si acá yo tengo un cursor. Digamos que, ¿qué ocurre con el ciclo binario? Entonces, se extrae el recurso geotérmico caliente, digamos que transfiere el calor a otro fluido que es de otra composición, de más bajo punto de ebullición, que se convierte en vapor y genera el movimiento en la turbina, produciendo la electricidad que necesitamos. Y ese fluido, digamos que se usó para calentar el fluido, digamos que muchas veces se usa isobutano,
ese fluido, ese recurso geotérmico que viene del subsuelo, se reinyecta de manera que no tiene ninguna, digamos que no sale a la atmósfera ni tiene conexión con con el suelo ni nada, sino que siempre, digamos que lo que se extrae se vuelve a reinyectar. Entonces, ¿por qué es sostenible? Porque acá, digamos que no se está extrayendo ningún recurso finito, sino que se está aprovechando. Digamos que en las energías siempre se habla de explotar, de extraer. En la geotermia lo que se hace es aprovechar el calor, básicamente porque no se está extrayendo nada. Entonces, por eso vemos que pues, es un recurso renovable y finalmente, digamos que la geotermia, en especial esta energía, que es completamente sostenible, pues va, digamos que a favor de la senda que vamos en el país y en el mundo como tal, que es la transición energética. Entonces, bueno, dentro de los otros beneficios ambientales, como les mencioné, digamos que no se está extrayendo un recurso, a diferencia de otras energías, sino que se está aprovechando el calor. Entonces, lo que se quiere con el proyecto Cóndor Paipa es la preservación del recurso hídrico. Primero, digamos que estableciendo un sistema de ciclo cerrado, como lo mencioné, en donde todo el recurso geotérmico que se aprovecha es reinyectado al subsuelo para establecer un ciclo cerrado sostenible. Ahora, también digamos que con esta tecnología es posible prevenir la contaminación del agua. Cuando se hace también durante las perforaciones, por supuesto que se revisten las perforaciones y asimismo cuando esté la planta en un futuro, digamos que todas las perforaciones digamos que son revestidas y la idea es que el recurso no entre en contacto con acuíferos, con otras capas del subsuelo, ni tampoco con el exterior. Entonces, digamos que así digamos que se prevé preservar el recurso hídrico también del subsuelo y también de cuerpos superficiales. Eso también va a involucrar un manejo eficiente de los recursos hídricos y pues acá, digamos, como lo mencioné, el recurso que sí se usa para mover la turbina es un fluido de otra composición, no es agua, por tanto, digamos que el uso del agua es más eficiente en esta energía. También como proyecto, digamos, entendiendo cómo es el sistema geotérmico, cómo funciona en Paipa, como lo mencionó Camilo, existe una zona de recarga, un movimiento del agua a través de las fallas y luego una zona de descarga. Digamos que, ¿qué hay que hacer para mantener la sostenibilidad de ese sistema? Bueno, primero es aprovechar el recurso de manera responsable, sostenible, pero también, digamos que como empresa tenemos el objetivo de la compensación ambiental, que es la protección de las zonas de recarga de este sistema, que es en el anticlinal Tibás-Sosa-Toledo, en la zona sur del municipio de Paipa, y pues esto va a generar, digamos que, una sostenibilidad en todo el sistema. Además, digamos que es importante mencionar que las comunidades del sur de Paipa ya viven y ya se familiarizan con el recurso, en realidad ya lo usan. Yo creo que muchas personas de pronto lo conocemos, que son las aguas termales de Paipa, entonces así, protegiendo el recurso desde la zona de recarga, podemos proteger, digamos, toda esta actividad económica también de la comunidad. Bueno, otra cosa también de los objetivos ambientales es llevar un monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas, ¿cierto? Para la gente es muy importante y pues digamos que se tienen a veces algunas ideas de que la geotermia, como no se sabe qué es, que la geotermia contamina, que la geotermia va a dañar los manantiales de agua termal, etcétera. Entonces lo que queremos hacer como proyecto es llevar un monitoreo tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas, evitando la sobreexplotación también del recurso y la protección de la zona y de los acuíferos en general. Y bueno, como les mencioné ahorita, pues este tipo de energía usa menos agua que otras tecnologías. Bueno, entonces también esto era algo que mencionaba mucho Camilo, digamos que de la valoración social del medio ambiente, y es que también creemos desde Dewholt Group y nos hemos dado cuenta con algo de trabajo social que hemos hecho en el municipio de Paipa, que a medida que las personas se van informando cómo funciona este recurso, cómo es la geotermia, qué tan sostenible es y cuáles son los beneficios que nos puede ofrecer, digamos que las personas aumentan su interés por la protección de su medio ambiente, de su territorio, se apropian de su conocimiento del territorio. Entonces, digamos que como proyecto nuestra meta es generar un poco la conciencia ambiental alrededor del recurso y del patrimonio geológico. Entonces, tenemos como proyecto también un programa de educación y sensibilización sobre los beneficios de la energía geotérmica y su importancia en la conservación del medio ambiente. Digamos que en este sentido voy a dejar que ahorita más adelante hable Diana de esta parte que es del programa de educación que tenemos como Cóndor Paipa. Y finalmente,
digamos que otro objetivo ambiental es la preservación del patrimonio natural, específicamente geológico, natural y biocultural, que básicamente se fundamenta en la conservación de áreas naturales y paisajes locales, cuidando también, digamos que el comportamiento, digamos, social de la comunidad alrededor. Ellos ya se relacionan con el recurso, ya tienen unas tradiciones. La idea es ver cómo protegemos eso que ellos, digamos que cuidan desde tiempos ancestrales, pero también cómo ahora lo aprovechamos para el beneficio de la misma comunidad. Y bueno, digamos que acá, para contarles un poco de la etapa en la que estamos, bueno, como saben, digamos que hace unos años, hace 2 años, ya se publicaron los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, que pues como sabemos todo proyecto debe cumplir con este trámite de elaborar primero el estudio de impacto ambiental y con este entregarlo, digamos, a la autoridad competente para que hagan el análisis o la evaluación del estudio y se tramite la licencia ambiental. Entonces, los términos de referencia para geotermia se publicaron en 2022, fueron publicados por el Ministerio de Ambiente y digamos que ya están listos pues para empezar a, digamos que todo este tema del desarrollo de proyectos en Colombia de manera más masiva. Bueno, entonces digamos que dentro del estudio de impacto ambiental también existe el manual para hacer estudios de impacto ambiental, que digamos que todo esto se integra, ¿cierto?, con la geotermia, que pues básicamente sabemos que es un recurso nuevo. Entonces estamos como aprendiendo cómo se aplican estos términos. Puede que sean un poco detallados, digamos, al comienzo, pero pues la idea es poco a poco como que ir desarrollando estos estudios y que pues finalmente tanto el ANLA como las corporaciones puedan ir aprendiendo cómo es este recurso, cómo funciona, para que puedan evaluar de manera correcta todos los estudios de impacto ambiental que vengan de proyectos geotérmicos. Afortunadamente ya tenemos los términos de referencia. Entonces, bueno, ¿qué se hace en el estudio de impacto ambiental? Lo primero es el levantamiento de línea base ambiental. Entonces, lo que se hace es, bueno, recoger información del componente abiótico, biótico y socioeconómico. Abiótico es donde están digamos que las características físicas en el área de influencia, en donde está el proyecto, donde se va a ejecutar el proyecto. Entonces, digamos que ahorita estamos recogiendo información de geología, estratigrafía, geología estructural, uso de tierras, la geomorfología, el componente de suelos, geotécnico. También es importante analizar la hidrología, hidrogeología. Para esto, digamos que los términos de referencia dicen que se debe hacer un análisis de aguas, de los manantiales, de aguas superficiales, se mandan a laboratorios, asimismo de suelos. El componente atmosférico se deben hacer unos análisis de ruido, de calidad del aire. Bueno, digamos que se hace toda la caracterización abiótica. Dentro del componente biótico también es muy importante porque lo que se hace es analizar las características de la flora, de la fauna y si existen ecosistemas especiales. Todo esto tiene que quedar, digamos que bien catalogado. Se necesita un forestal, un biólogo, asimismo en la parte, digamos, del componente abiótico se necesita un geólogo. Digamos que hay una gama de profesionales que se necesitan en esta etapa para el desarrollo del levantamiento de línea base ambiental. Y también el componente socioeconómico, se levanta información de las características de la comunidad, demográficas, espaciales, económicas, culturales, político-administrativa, y se tienen en cuenta las tendencias de desarrollo de la población, así como sus tradiciones localizadas en el área de influencia. Para este componente socioeconómico, dentro del estudio de impacto ambiental, se están llevando a cabo una serie de encuestas, ¿cierto? Casa a casa, pues yendo casa a casa a la comunidad, levantando esta información socioeconómica, que pues todo esto va a integrar el estudio de impacto ambiental, como lo vamos a ver ahorita. Ya con toda esta información del componente abiótico, biótico y socioeconómico, se hace la identificación y evaluación de impactos ambientales o socioambientales. Entonces aquí se analizan y se valoran los impactos ambientales potenciales asociados con las acciones del proyecto. Digamos que el proyecto, como lo mencionamos ahorita, digamos que en el plan que sigue para el proyecto Cóndor Paipa es perforaciones de confirmación. Entonces digamos que aquí tienen que quedar evaluados todos los riesgos o todos los impactos que puede generar esta perforación, tanto en la parte, digamos, biótica como abiótica como socioeconómica. Y con esta información del análisis de los impactos se crea un plan de manejo ambiental, que son los programas, proyectos, medidas, acciones de manejo requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos
que se identificaron durante el levantamiento de línea base. Entonces, digamos que para este plan de manejo, digamos, la empresa como tal hace todo el análisis de impactos, se lleva a la comunidad, se presentan los resultados de todo el levantamiento de línea base y con la comunidad en un espacio, digamos, de compartir, se evalúa con las personas qué más impactos ven en la comunidad. Entonces, digamos que la comunidad hace parte desde el comienzo del proyecto hasta el final, de hacer que las personas sean parte, digan, me parece que tiene tal impacto, en mi finca puede tener tal impacto, yo creo que el proyecto va a impactar así al municipio de Paipa, positivo, negativo. Y digamos que este documento final que se entrega a la autoridad ambiental, en este caso, Corpo Boyacá, por ser del área de su jurisdicción, se entrega y es un documento básicamente que se crea en conjunto con la comunidad, se entrega a la corporación y digamos que la corporación será la encargada de hacer el análisis de todo el estudio para el trámite de licenciamiento ambiental. Allí después vendrán todo el tema de compensaciones, de monitoreos y pues todo lo que les mencioné. Entonces ya una vez el proyecto Cóndor Paipa cuente con la licencia ambiental, entonces, bueno, acá estamos en la fase de estudio de impacto ambiental. También, digamos que al mismo tiempo estamos en la fase de modelamiento 3D, como la parte técnica del proyecto, está la parte ambiental o socioambiental, la parte técnica, y ya una vez tengamos la licencia, lo que seguiría sería la fase de exploración del subsuelo. Entonces, para esto tenemos proyectado hacer agujeros de gradiente geotérmico. Sabemos que el Servicio Geológico hizo unas perforaciones de gradiente, sin embargo, pues, dentro de Dibus Group consideramos que es fundamental hacer más agujeros de gradiente para confirmar el recurso, sobre todo pues en la zona sur del municipio de Paipa. Y pues también es importante y fundamental hacer perforaciones de exploración, que estas ya, digamos que Paipa es una zona especial porque el recurso no está tan profundo. Entonces se calcula que esté entre unos 1.500 a 2.000 metros de profundidad. Y pues el objetivo es confirmar el recurso y ya con esto crear, digamos que todo nuestro programa de perforación y empezar a desarrollar proyectos sostenibles alrededor del recurso, usos directos y la creación del centro de excelencia, que ahorita pues Diana les va a hablar un poco más en profundidad. Entonces, eso sería por ahora. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, Laura, muchísimas gracias por la charla. En el chat tenemos una pregunta de Marlon Fernando que nos dice, ¿cuántos años suele durar el funcionamiento de las plantas, la vida útil de estos proyectos? Sí, bueno, en general se dice que las plantas tienen una vida útil de 30 años. Sin embargo, la imagen que les mostré hace un momento de la planta del Salvador ya tiene, hay plantas en el mundo que tienen más de 100 años. Digamos que lo único que involucran son tal vez mantenimientos, pero en general, digamos que una planta geotérmica puede durar muchísimo tiempo y todo depende de los mantenimientos. Entonces, digamos que en ese sentido es muy sostenible y es muy chévere que podamos empezar a implementar esta energía en Colombia porque pues digamos que la vida útil promete ser larga, aunque se diga que 30 años con mantenimientos puede durar mucho más una planta. Bueno, y si vamos un poco a la pregunta del mantenimiento y manejo de la planta, en cuanto al fluido de trabajo, ¿qué nos podrías decir respecto a este? ¿Hay que estarlo cambiando? O sea, darle un poquito más de información a las personas con este fluido de trabajo, por lo que nos explicabas de que es totalmente cerrado, él no tiene contacto con el fluido geotérmico, pero ¿qué manejo se le da a este una vez pasa como su tiempo de uso, de vida útil? Sí, bueno, digamos que eso también va a depender mucho del diseño de la planta, ¿cierto? Porque pues todavía nos faltan las perforaciones de confirmación para saber, pues digamos, cuánto volumen de recurso vamos a requerir, cuánto, digamos que, sí, isobutano, o digamos que ese tipo de fluidos todavía no está definido porque primero necesitamos completar la etapa de exploración para entrar en la etapa de factibilidad, diseño y aprovechamiento. Entonces, por ahora, digamos que no puedo darte un valor porque todo, digamos que vamos por partes, apenas vamos en la exploración y ya con eso se puede definir un poco mejor el modelo. Bueno, nos preguntan acá también que si han estimado la demanda de agua para las perforaciones. Si es así, ¿cuánta agua necesitarán para todas las perforaciones y cuál será la fuente de esta agua? ¿Qué opinión tiene la comunidad sobre este uso que demandará el proyecto?
Sí, bueno, entonces, estimado de agua todavía tampoco tenemos, porque pues básicamente, pues ya estamos hablando acá, como lo mencionó Camilo, estamos esperando el registro geotérmico para nosotros empezar a mover nuestros planes y nuestros diseños, digamos, de la perforación también. Todo va a depender de, pues un poco de la respuesta que tengamos del ministerio. Entonces, por ahora, digamos que hasta que no tengamos eso, esta información, digamos que no podemos brindarla abiertamente todavía. Y pues sobre la comunidad, bueno, ahorita Diana les va a comentar un poco mejor lo que se ha trabajado con la comunidad. Por supuesto, pues como les mencionaba, al ser un recurso nuevo, aunque las personas de Paipa se relacionen y siempre se han relacionado con el recurso geotérmico, de pronto no se entiende muy bien cómo funciona el recurso en general, digamos que no se entienden cuáles son los beneficios, no se entienden qué tan sostenible es, digamos que muchas personas nos han dicho que la geotermia contamina, que la geotermia es fracking, que eso va a generar sismicidad, digamos que son los mitos que siempre han estado alrededor de la geotermia, pero pues digamos que como Condor Paipa, como Diuhus Group, ya hemos estado desarrollando un trabajo social con la comunidad, hemos tenido diferentes reuniones, eventos, charlas, entonces pues y poco a poco, digamos que con el objetivo que nosotros tenemos de apropiación del conocimiento, creemos que la comunidad poco a poco va a ir cambiando esas ideas, va a ir aclarando, digamos, su conocimiento para poder aprovechar y entender bien cómo es este recurso. Bueno, Andrés Calderón tuvo que desconectarse, pero nos dice que si podemos como recapitularle un poco de si el EIA ya se encuentra en elaboración y como de pronto decirle en qué fases. Sí, el EIA ya se encuentra en elaboración. En este momento estamos en el levantamiento de línea base ambiental. Estamos recopilando información de la geología, estratigrafía, geomorfología. También estamos en el levantamiento del componente biótico y del socioeconómico incluso. En este momento tenemos unas brigadas del componente social haciendo las encuestas sobre el levantamiento socioeconómico en campo. Listo, Laura, muchísimas gracias por toda la información. Ya podemos dar paso al último componente. Espérame, hay una última pregunta. Mencionaron que no se afectarán las fuentes termales. ¿Cómo aseguran esto a la comunidad? Por otro lado, el uso del terreno superficial, ¿bajo qué tipo de trato o contrato se utilizará con la comunidad? Sí, bueno, entonces, sobre la primera pregunta de cómo se asegurará que no se afecten las fuentes termales, bueno, precisamente por eso, dentro de los objetivos ambientales del proyecto está el monitoreo de las aguas, en donde se va a hacer un monitoreo antes del proyecto, es decir, cómo están los caudales, cómo están las composiciones químicas de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y a medida que se avance el proyecto, digamos que se van a hacer monitoreos, una vez se hagan las perforaciones, se seguirán haciendo monitoreos para comprobar que no se está afectando, ¿cierto? De todas maneras, la autoridad ambiental va a estar haciendo seguimiento, también nos exige los monitoreos de las aguas, los laboratorios que exigen son bastante extensos, bastante detallados, entonces digamos que esta es la manera en cómo nosotros podemos asegurar que no se va a afectar, pues digamos que estas fuentes de agua termal, porque también sabemos que las personas, digamos que tienen su uso en las aguas termales. Y ya digamos que hablando desde el punto de vista del modelo, pues sabemos que el recurso geotérmico que nosotros estamos buscando está mucho más profundo de las aguas que pues las personas, digamos que en la zona centro de la ciudad, de las aguas termales usan. El recurso geotérmico que nosotros buscamos está más profundo y pues mucho más al sur. Y la otra pregunta es, ¿bajo qué tipo de trato o contrato se utilizará con la comunidad? Bueno, ahorita digamos que es un tema también ¿cómo decirlo? Tal vez un poco interno, pero sí estamos buscando tener alguna articulación, ¿cierto? Puede ser con la alcaldía, con la gobernación o incluso con el gobierno nacional, de manera que sea un proyecto participativo. Y pues digamos que también, como lo mencionó Camilo, dentro del proyecto, además de la generación, que sabemos que la generación, las personas no lo ven como afecta directamente, digamos que 10 megawatts, a mí cómo me afecta, ¿no? Yo cómo veo eso. Para eso digamos que está el componente también que es de beneficio para la comunidad, que es el de usos directos, ¿cierto? La idea es generar proyectos sostenibles alrededor del uso de la geotermia en uso directo, y pues finalmente también queremos establecer el Centro de Excelencia Geotérmico, que va a ser nuestro vínculo tanto con la comunidad como con autoridades, alcaldía, gobernación, lo que sea, universidades, también otras empresas, y allí es donde van a converger, digamos que proyectos de participación, colaboración, y pues la idea es que la comunidad se apropie de este centro y se vincule allá. Bueno, yo creo que Diana nos va a
comentar un poco más de este centro para responder a la pregunta de Víctor. Bueno, había otra pregunta de Víctor en cuanto al monitoreo de las aguas termales, que dirá si afecta o no. O sea, el monitoreo nos dirá si afecta o no y qué pasa si se afecta. Pero yo creo que contestaste con la parte de que el recurso es mucho más profundo de lo que lo van a buscar y que afectaría, pero ¿qué más le puedes decir? Sí, pues sí, como para complementar exactamente, digamos que qué planes tienen. Bueno, estos planes se van a generar en el momento en que se termine el levantamiento de línea base ambiental. Con toda la información recopilada, se hace el análisis de impactos y se crean estos planes de manejo. Todo este tema de que si hay afectación, no sé, a los acuíferos o todo este tema, digamos que se van a generar planes de manejo y mitigación ambiental. Y todo esto va a ir a la corporación en donde ellos también nos van a hacer seguimiento. Entonces vemos que desde la parte ambiental, aunque digamos la geotermia promete ser un recurso sostenible, limpio, eficiente, también la normativa ambiental en Colombia es bastante estricta para proteger que ocurran ese tipo de eventos. Entonces eso seguramente estará plasmado en el plan de manejo ambiental que salga del EIA. Listo, yo creo que eso sería todo por el componente ambiental. Muchísimas gracias, Laura, por toda la información y damos paso al último componente para el día de hoy. Muchas gracias también por sus preguntas. Gracias. Bueno, buenos días, ya terminando entonces esta jornada que esperamos sea pues muy provechosa para todos. Entonces damos paso al componente social del proyecto geotérmico Cóndor Paipa. Lo primero que pues quiero empezar señalando es que el sur de Paipa hace parte de un orobioma zonal altoandino ubicado en la zona axial de la cordillera oriental, que está caracterizado por una complejidad hidroecológica muy significativa que da lugar a la existencia de humedales termosalinos, aguas salinas dulces, pero también las termales que conocemos en Paipa, un lugar también muy interesante porque se conecta precisamente con los relictos de bosque de galería que hacen parte del complejo de páramo de Tota Vijagual Mamapacha y que está dentro de un área muy interesante de carácter pues socioecológico, como lo decía, que tiene pues digamos que fauna y flora endémica. En ella tenemos temas particulares como el ratón montañero patiblanco, el venado de cola blanca, el camaleón andino, tenemos también diferentes tipos de espeletia, y tenemos bacterias termófilas, lo cual es muy interesante porque está directamente asociado al sistema geotérmico hidrotermal. También señalar que dentro de estas unidades geológicas o orobiomas, también entonces, de acuerdo a la descripción establecida en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, hace parte de la categoría 5 y 6 de áreas, digamos, de interés ambiental. Este proyecto se enmarca entonces en una visión del Sistema Nacional Ambiental y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que busca dar cumplimiento a los usos diversos que tienen estos ecosistemas estratégicos. Entonces, desde el primer momento del desarrollo de la gestión social, tal como lo establecen los términos de referencia para otro tipo de actividades, dado que en este momento no existen términos de referencia de carácter social para el desarrollo de la geotermia en Colombia, se retoman entonces unos parámetros dentro de los cuales se establece como primer paso la identificación y caracterización de grupos de interés. Entonces, este diagrama refleja ese esquema de planteamiento que hicimos inicialmente, pero que por supuesto con el proceso de implementación del plan de gestión social ha variado con el tiempo. Y llamo la atención principalmente sobre la importancia de actores como las generadoras térmicas de Paipa, y este es otro factor de contexto muy importante. El municipio de Paipa tiene 4 generadoras térmicas que usan el carbón precisamente térmico
Y precisamente parte de una de las condiciones problemáticas que existe en la zona es que buena parte del carbón usado es un carbón de tipo o de una zona de influencia volcánica. Esto significa que tiene una alta presencia de ciertos componentes, entre ellos azufre, que al combustionar en la dinámica normal de las generadoras térmicas se convierte en mercurio y en compuestos orgánicos volátiles, lo cual digamos que afecta y que genera una alteración en las emisiones atmosféricas y que de hecho pues al respecto de este tema hay tratados internacionales que digamos identifican como acciones de manejo fundamentales, específicamente con el convenio de Minamata, y que hace, digamos, que este contexto lleve a una identificación y caracterización de grupos de interés, donde detrás de cada uno de estos actores hay un contexto, una problemática o unos intereses y unas influencias respecto al desarrollo de la geotermia en el municipio de Paipa. Entonces, pues aquí tenemos en términos generales también a los actores institucionales, está el Ministerio de Minas y FENOGE, que es digamos, respectivamente quienes otorgan los permisos, como en este caso el permiso, pues, el registro geotérmico, FENOGE, que hoy se constituye como una entidad de financiamiento de asesoría técnica para el desarrollo de proyectos de energías alternativas, está Minambiente como un ente que justamente verifica el cumplimiento de carácter ambiental y que es, pues, quien está en el control del Sistema Nacional Ambiental. Está también la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, pues, que es por la dimensión del proyecto, la entidad, pues, a cargo de todo el proceso de licenciamiento, la Alcaldía de Paipa como el actor local preferente, digamos que en términos del desarrollo pues de este tipo de proyectos, la Personería y el Consejo Municipal como garantes, ¿no?, de la participación y de digamos, del respeto a los derechos de las comunidades, el SENA como un actor muy querido pues por los colombianos y que maneja pues todo el enfoque técnico, y a Geocol precisamente como un actor válido y que ha pues promovido históricamente desde su creación el desarrollo de la geotermia en Colombia. Están las generadoras térmicas, está también la comunidad académica como un entorno en el que se produce conocimiento, pero en el que pues se requiere también la praxis, ¿verdad?, para llenar esos paradigmas que configuran o que permiten la comprensión, en este caso, de la geotermia. Tenemos las organizaciones sociales, las comunidades que en este caso están identificadas como de bajo interés, es decir, hablamos del interés de ellas, ¿no? Entonces, en este momento nosotros lo planteamos como bajo interés y alta influencia, ¿verdad? Pero esperamos que en este diagrama, con el tiempo, precisamente todo este segmento se convierta en que la comunidad con su participación activa realmente pueda mostrar ese alto interés a través de la participación y una alta influencia, pues, en este proceso de desarrollo de la geotermia. Básicamente el plan de gestión social, entonces, se establecen 3 componentes fundamentales: participación, divulgación y compensación. Algunos de los hitos más importantes de estos componentes tienen que ver con el trabajo con comunidades e instituciones a través de la información, la socialización y la concertación sobre el desarrollo del proyecto geotérmico. Digamos que en este caso es muy importante entender que, claro, nosotros tenemos una estructura básica de lo que es el proyecto geotérmico Cóndor Paipa. No obstante, nuestro interés es que esa participación lleve al punto en que la gente realmente pueda proponer, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, nosotros también hemos entendido, y es una realidad para toda Colombia, que la geotermia, al ser un proceso nuevo, requiere unos procesos de apropiación social del conocimiento. Es por eso que desde el componente de divulgación, entonces, se están desarrollando reuniones, producciones, digamos, a través de infografías, de radio, salidas de reconocimiento. Se proyecta hacer también un tour virtual. Tenemos una maqueta 3D con la que vamos a algunos colegios, ya la veremos más adelante, talleres, manejo de redes sociales. Y en el componente de compensación, entonces, tenemos las actividades coordinadas, es decir,
que se articulan directamente con la comunidad para temas de conservación y compra de predios. Esto también es muy interesante porque tiene que ver con las acciones institucionales, es decir, nosotros no tenemos la intención de hacer temas por separado y aislado, sino unir esfuerzos con las instituciones y la comunidad. Para esto se tiene previsto también la realización de foros taller, de ferias comerciales de negocios verdes, aunándonos a la estrategia de Corpo Boyacá al respecto, unidades productivas, vinculación laboral, manejo de residuos sólidos, etcétera. Adicionalmente, en términos generales para el desarrollo de los proyectos en general de infraestructura y desarrollos, proyectos de interés nacional en Colombia, se ha puesto en auge el tema del licenciamiento social. Si bien no hace parte de los términos de referencia establecidos en Colombia, nosotros consideramos que Cóndor Paipa puede ser un proyecto vanguardista en términos de lograr el licenciamiento social a través de la compensación y la divulgación. Entonces, específicamente en el tema de divulgación, orientado a la apropiación social del conocimiento, y en los temas de compensación relacionados con la responsabilidad social y la generación de empleo, y el apoyo técnico y financiero a unidades productivas. Es decir, Cóndor Paipa es un proyecto que en sí mismo va a ser un generador de movilidad económica, pero también se busca que hayan proyectos conexos, no solamente a través de usos directos, sino de unidades productivas que nos permitan mover la economía local. En temas de participación, tenemos más de 30 reuniones realmente formales. Las hemos tenido con líderes sociales y de opinión, con veedurías ciudadanas como un actor fundamental en este proceso. Nosotros convocamos precisamente a la comunidad, y este es un saludo especial también a las personas que están en el chat, a don Víctor, para que se articule a estas dinámicas de las veedurías y haga seguimiento también. Es justamente el interés de este proceso. Hemos hecho trabajo con instituciones y comunidad en general, algunas de las fotos pues lo evidencian, de ellas tenemos actas y procesos pues muy interesantes en los que hemos conocido también las preocupaciones de la comunidad, tal como lo señala pues digamos nuestro participante. También en el componente de divulgación, pues hemos realizado el primer ciclo del programa radial, que ha sido básicamente 2 emisiones radiales en vivo, reproducción de 80 cápsulas informativas en las que se busca aproximar de una manera muy clara y asertiva por un medio pues masivo como es la radio, durante 4 meses a través de 200 transmisiones en la emisora local, pues para que la gente conozca más sobre la geotermia y sobre Cóndor Paipa. También infografías, redes sociales, canales de difusión. Próximamente tendremos también al alcance nuestra página web donde tendremos todos estos contenidos. El alcance en redes sociales es de más de 10.000 personas. Tenemos canales de difusión donde en principio están 530 personas. Se proyecta un segundo ciclo radial en el que el tema central va a ser precisamente digamos, mostrar los avances de la línea base ambiental enfocado a los componentes biótico, abiótico y socioeconómico, tal como lo señala la ingeniera Laura. En el componente ya o en el subprograma de educación ambiental y apropiación social del conocimiento, hemos realizado talleres didácticos con estudiantes de colegios, semilleros de investigación y tenemos también nuestro centro de excelencia. Aquí esto es muy importante porque vemos también las fotos que hemos realizado con vinculación de la comunidad, donde nosotros también hemos hecho estos talleres en los colegios del municipio de Paipa. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de un taller realizado en el Instituto Técnico Agrícola de Paipa, donde nos llevamos una sorpresa y es que dentro de sus proyectos escolares tienen precisamente una maqueta, que no es esta es la nuestra, sobre para básicamente un ciclo binario para el aprovechamiento de la geotermia. Entonces esperamos que esto se articule con el Centro de Excelencia Geotérmico a través de semilleros de investigación. En el Centro de Excelencia Geotérmica, entonces, básicamente tenemos 3 componentes. El primero, que tiene que ver con el análisis de la idea, que habla de la identificación de los potenciales de los sectores productivos locales, el análisis de la viabilidad técnica, ¿verdad? Y luego el diseño como tal de las líneas de generación de conocimiento dentro de este centro de excelencia.
Como segundo componente, entonces, tenemos la incubadora del proyecto. En esta, entonces, se definen unos sistemas de prácticas empresariales, sistemas de pasantías, a través de una alianza público-privada que nos permita precisamente llevar a que ese conocimiento generado, pues, nos sirva para la toma de decisiones. Y en el tercer lugar, tenemos la inversión e implementación, que vincula, entonces, las necesidades del sector productivo, de la comunidad, y el apoyo a la gestión territorial. Y como tercer punto, pues entonces la gestión de recursos, que son financieros, pero también técnicos y humanos para el desarrollo de este tipo de proyectos. En este momento, pues contamos efectivamente con un convenio que esperamos también se concrete en convenios más pequeños que nos permitan llevar a la praxis este tipo de iniciativas. Con la UPTC esperamos suscribir también convenios con el SENA, que también está dando pasos muy interesantes en el desarrollo de proyectos de usos directos, y por supuesto con la Gobernación de Boyacá, dado que en el diagnóstico energético de Boyacá se identifica como prioridad también el desarrollo del potencial geotérmico de Paipa especialmente. En el componente de compensación, entonces, tenemos 4 programas. Uno tiene que ver con ecosistemas estratégicos, que se conecta de manera directa con lo señalado por la ingeniera Laura respecto a apoyar las acciones institucionales y comunitarias para la conservación de recursos naturales. Es decir, nosotros nos sumamos a los procesos existentes como un aliado más de este proceso. El emprendimiento y negocios verdes, como lo señalaba, una iniciativa que tiene Corpo Boyacá y que hace parte de las estrategias de gestión de áreas protegidas. Apoyar las acciones institucionales y del desarrollo de bienes y servicios ambientales por parte precisamente de las comunidades, de esas unidades productivas. Allí tenemos entonces también la importancia de la vinculación con el SENA. El consumo responsable, básicamente entender que las estrategias institucionales y comunitarias son la prioridad y que desde nuestro punto de vista estamos pues para apoyarlos y para desarrollar también un tema de consumo responsable dentro de los procesos de implementación en la fase de exploración. Y en cuarto lugar está la responsabilidad social, que busca generar pues relaciones de buen vecino con la población de Paipa. Esto significa vincular laboralmente, promover la seguridad vial y el control de movilidad, así como la conservación de las estructuras privadas y los servicios públicos. Nuestra intención es pues tener un bajo impacto pues en términos del desarrollo de las actividades con la comunidad y que más bien ellas se vean vinculadas de una manera positiva. Por eso hablamos en este caso de la responsabilidad social. Ahora bien, en términos del enfoque de la compensación, es muy importante tener en cuenta que actualmente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales establece la predilección por el apoyo a iniciativas de emprendimiento. Asimismo, se habla de un enfoque interseccional y de género también como un principio de la Autoridad Nacional Ambiental. Y esto debe contribuir al cierre de brechas y optimizar los efectos positivos en la comunidad local. Y es aquí donde también nuevamente todos estos enfoques de compensación nos conectan con los objetivos de desarrollo sostenible que están planteados y que también nos encaminan al desarrollo y a la generación más bien de una transición energética justa, donde la comunidad se vea beneficiada con enfoques interesantes que permitan el desarrollo humano. Acciones de armonización, es decir, que este plan de gestión social, pero también todo el plan de manejo que se defina, el plan de manejo ambiental del proyecto, pues permita coordinar acciones de compensación ambiental en acciones de restauración, protección y gestión ambiental, según lo establezca la autoridad ambiental, en este caso Corpo Boyacá. Aquí les vamos a hablar entonces de unos temas concretos acerca de los proyectos visionarios e interesantes que hemos pensado para la región, que entonces en este caso no solamente se quedan en Paipa, sino que tienen una proyección muy interesante y, como lo decían mis compañeros, además conectan con esas necesidades productivas, pero también con esos potenciales y con esos valores del patrimonio biocultural existente en el departamento de Boyacá y en Paipa. Y esto tiene que ver con el Centro de Transformación Lanera de Boyacá, que busca ser un lugar de recepción y manejo de la lana mediante lavado y secado con uso directo de la geotermia. Entonces, el contexto de esta propuesta
que tiene un enfoque pues clarísimo de ruralidad, pero también de mujer. Está articulado al desarrollo del clúster ovino-caprino de Boyacá, que se está impulsando a través del Plan de Desarrollo Departamental. También tiene que ver con la tejeduría como patrimonio cultural boyacense, es decir, estamos enalteciendo este patrimonio biocultural y gestionándolo. Fortalecimiento de la economía campesina hasta el desarrollo de una industria textil, es decir, puede ser una dinámica de vinculación de la economía campesina, de la mujer rural, pero puede desarrollarse también una industria textil que nos lleve a pensar que la ruana boyacense no solamente es un ícono, sino que puede ser la base de una industria también regional. La disminución del gasto energético para el proceso, pues precisamente del lavado y secado de la lana, la optimización del tiempo de trabajo para la mujer rural, la mejora de los ingresos principalmente de la mujer rural. Y es que esto es muy importante porque nosotros partimos de reconocer que la mujer precisamente en su saber como hilandera y tejedora, pues realmente pierde su energía y gasta más energía también física y realmente energía eléctrica cuando hace este proceso de lavado y secado, digamos, en sus hogares, ¿verdad? El tocar, digamos, tener ese manejo del agua fría, del agua caliente que se requiere para el lavado de la lana, es una brecha que se puede cerrar con el desarrollo de innovación y tecnología. En cambio, sí, exaltar su conocimiento en la hilandería y en la tejeduría, que son los valores patrimoniales que tenemos. La disminución de la huella ambiental, por supuesto, mayor eficiencia y finalmente una lana de mejor calidad que permite la optimización del proceso de la tejeduría. En este caso, recordemos los valores también de la lana en términos de ser una fibra natural, termorreguladora, que es resistente también al fuego, que es también hace captura de CO2 y por eso pues digamos que para nosotros es un tema muy interesante y muy identitario para hacer geotermia pues con sentido y con ese valor cultural boyacense. Tenemos también entonces la propuesta del Geoparque Volcán de Paipa, que se entiende entonces desde una propuesta de la UNESCO, de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, como áreas geográficas únicas y unificadas, con importancia geológica internacional, que tienen concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible, que apalanca o se sustenta en un legado natural y cultural que busca concienciar a la sociedad y hace una reducción de los efectos del cambio climático y la disminución de los riesgos vinculados a desastres. Entonces, dentro de esta visión del geoparque, entonces tenemos un contexto favorable institucionalmente que tiene que ver con el macroproyecto Parque Temático de Paipa que está impulsando la Gobernación de Boyacá, donde, pues, digamos, se ajusta perfectamente la propuesta del Geoparque Volcán de Paipa, una recuperación del paisaje termosalino de los humedales de Paipa y conocimiento del sistema geotérmico y un lugar de funcionamiento precisamente del Centro de Excelencia Geotérmica, porque partimos de un hecho y es que la ciencia y la innovación no pueden seguir estando aisladas, sino que tienen que estar al acceso pues precisamente de las comunidades y nuestros visitantes. Finalmente, dentro de los alcances del proyecto, entonces tenemos 4 principales, que es, como lo señalaba la ingeniera Laura, la protección del agua, y esto tiene que ver con la protección de las concesiones existentes, un análisis de balance hídrico, es decir, seguimiento del antes y el después, y una protección de las zonas de recarga. Estamos comprometidos precisamente con los procesos de restauración ecológica y la protección de estas zonas. Acciones de restauración ecológica, entonces hacer un análisis de los ecosistemas, de los orobiomas, de este orobioma zonal, pues que tiene una afectación en estos relictos de páramo o de subpáramo también, que están en la zona, que tienen mucha afectación y que se requieren acciones reales y concretas de intervención. El respeto y, digamos, protección de las cuencas y rondas forestales, en este caso, de la quebrada del Salitre y de la quebrada, quebrada Honda La Grande. El fortalecimiento del turismo, apoyo a las acciones institucionales, el tour virtual. Hay muchas personas que seguramente no van a poder conocer, digamos, este interesante paisaje también volcánico, ¿verdad? Y de estos relictos de bosque de galería, y que justamente el tour virtual puede ser una forma de darlos a conocer. Está aquí también el geoparque y los negocios verdes, que tienen que ver con apoyo técnico y financiero a unidades productivas comprometidas con el medio ambiente.
Esto, digamos que de manera muy general, pues busca mostrar que hay una conexión entre los resultados esperados y los indicadores del plan de gestión social y el estudio de impacto ambiental. Esto para señalar que básicamente, si bien en los estudios de impacto ambiental se entienden como componentes, como 3 componentes, el biótico, el abiótico y socioeconómico, el plan de gestión social viene a conectarse de manera directa con el componente socioeconómico del plan del estudio de impacto ambiental, pero que básicamente esto es una unidad de gestión donde se esperan unos resultados y se establecen unos indicadores de medida que nos permiten conectar el cumplimiento de estos 3 componentes del estudio de impacto ambiental para que realmente podamos hacer una gestión eficiente justamente del proyecto geotérmico Cóndor Paipa de cara a la comunidad y con un seguimiento y participación directo por parte de ellos. Entonces, este sería como lo relacionado con el componente social. Hay muchos temas muy interesantes que invitamos a todas las personas presentes a conocer y a, pues, digamos, entender también cómo es que eso que soñamos durante tanto tiempo, que fue la geotermia en Colombia, pues estamos buscando desde este enfoque boyacense, desde The Horse Group con Cóndor Paipa, pues hacerlo una realidad. Muchísimas gracias, Diana, por la exposición del componente social. En el chat tenemos una pregunta relacionada y nos dice David Correa, ¿los proyectos geotérmicos requieren una consulta previa con comunidades? Legalmente no, porque la consulta previa se establece de acuerdo a los criterios y al Sistema Nacional Ambiental y de Participación establecido también por el Ministerio del Interior con comunidades indígenas afro o raizales. Sin embargo, eso no significa que no se haga concertación con las comunidades locales. Y justamente esa es nuestra apertura, poder justamente señalar un derrotero en el que los procesos nuevos de generación de proyectos o de visiones o de sectores económicos como la geotermia rompan también los paradigmas y que se cumpla realmente esta visión de la transición energética justa, donde las comunidades tienen una participación e injerencia real. De pronto, no sé si nos podrías comentar cómo vimos todos los beneficios que ustedes plantean para la comunidad, pero en lo que llevan de trabajo, ¿cuáles han sido esos retos que enfrentan con la comunidad? Sí, es súper interesante entender que digamos que hay varias cosas. Una de las situaciones que hemos visto es que a fuerza de muchas experiencias negativas que han tenido las comunidades por el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, hay una predisposición, ¿verdad? Y digamos que sumado al hecho del desconocimiento de la geotermia como un sector de desarrollo, como una industria, pero también como una oportunidad de desarrollo para la innovación en los territorios, pues hay una resistencia, por supuesto que la hay. Por eso desde la gestión social nosotros hemos identificado la divulgación y la apropiación social del conocimiento como una bandera fundamental. Entonces están esos dos retos. Primero, las experiencias pasadas respecto a otros proyectos. Y en segundo lugar, el desconocimiento de la geotermia como un sector productivo, ¿no? Entonces, nosotros apelamos a muchas estrategias. Una de ellas es mostrar que la geotermia en muchos lugares del mundo se ha desarrollado de manera eficiente y que ha tenido una participación directa de la comunidad, con respeto, digamos, a la gestión ambiental y con una eficiencia, digamos, de nivel técnico superior. Hemos optado por hacer entonces los programas de radio. En este momento también las compañeras del componente social están allá realizando las avanzadas en campo, explicando casa a casa lo que significa pues la geotermia. Entonces, pues han sido muchas las estrategias, pero esas son las dos tendencias más importantes de los retos que hemos tenido. Ok, nos pregunta Víctor Manuel, ¿cuál es la demanda laboral local estimada en las diferentes etapas del proyecto? Bueno, digamos que esos temas los sabremos solo hasta cuando estemos, digamos, ya en el proceso de implementación. Pero hay una cosa importante y es que una cosa es la fase de exploración, ¿verdad? Que va a requerir un personal, digamos, probablemente en el corto plazo,
para el desarrollo de apoyo en las labores técnicas y profesionales. Otra es la fase ya como tal de implementación del proceso, es decir, de la fase de aprovechamiento, donde pues sin lugar a dudas la vinculación será mayor. Y también tiene que ver una cosa muy importante, y es que el único medio de vinculación laboral no va a ser en la planta, sino en los proyectos de usos directos que se van a desarrollar en la región, ¿sí? Esto es un tema muy importante y eso dependerá de cada unidad productiva, de cada proceso de desarrollo agroindustrial que se desarrolle. En la fase de exploración inicialmente se está pensando que puedan ser 50 personas, pero obviamente ya en la fase de aprovechamiento pueden ser más de 300 personas. Pero esto también, como lo digo, depende de cómo también se dinamicen los proyectos de usos directos. Y también hay que recalcar que en este caso, ya en la fase pues, inicial, contamos con personal, digamos, de vinculación, vinculado laboralmente del municipio de Paipa. Una de esas personas soy yo, que soy oriunda del municipio de Paipa. El componente social está conformado fundamentalmente por personas del municipio de Paipa. Y hay una cosa muy importante, Víctor Manuel, y es que una de las cosas importantes es que entendemos que la vinculación laboral tiene que estar sujeta a la capacitación y al desarrollo de competencias humanas y sociales para una vinculación profesional y técnica del personal local. Entonces, este es un segmento también, un componente muy importante de los temas de vinculación laboral. Listo, muchísimas gracias por toda esa retroalimentación en cuanto a la parte social. No siendo más, no teniendo más preguntas, no sé si quieran hacer alguno del grupo otro aporte, pero de resto, pues les agradecemos por la disponibilidad de estar acá y comentarnos sobre el proyecto y desearles el mayor de los éxitos en el desarrollo de este. A todas las personas que están en la reunión, les recordamos que las charlas se van a encontrar disponibles en el canal de YouTube. Y los invitamos a seguir a la asociación en todos los canales para estar pendiente de las actividades que se tengan propuestas. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a todos desde Differs Group, muchas gracias por la asistencia y pues gracias a Geocol por crear